Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén observando. Un caluroso saludo de bienvenida de parte del Instituto Panamericano de las Letras. El día de hoy pues es un honor contar con un invitado muy especial, ¿verdad? Que es Oscar Arredondo Arango, un amigo de Colombia, poeta, escritor, pensador, educador y también un parte un poco filósofo, ¿verdad? En lo que es básicamente, digamos, la aplicación de la sociología y de la, de la psicología, ¿verdad? Psicopedagogo y especialista en problemas de aprendizaje. Vamos a leer rápidamente un poquito acerca de su biografía para que los amigos conozcan a nuestro invitado el día de hoy. Dice que es Oscar Arredondo Arango, él es de Medellín, Colombia, nace en 1959, licenciado en didáctica y en dificultades del aprendizaje escolar, egresado del Centro de Investigación y Planeamiento Administrativo CEIPA, bilingüe, docente, escritor y poeta. Su lírica refleja sentimientos e inquietudes cotidianas dejadas a modo de reflexión en el corazón de sus lectores. Ha sido seleccionado para la publicación de un libro, El Encuentro de Poetas de Confenalco, Antioquia 2020-2022. Entonces, para nosotros es un enorme placer contar el día de hoy con la presencia de Oscar. Oscar, tal vez algunas palabritas de bienvenida que quieras darles a los amigos del Instituto Panamericano de las Letras. Bueno, ante todo, feliz tarde para todos ustedes, o feliz noche, o feliz mañana, depende de dónde nos escuchen. Un abrazo cariñoso para ti y para todo el staff del programa. Muchas gracias por tenerme acá. Muchas gracias, Oscar. Oscar, bueno, básicamente hay algunas de las cosas que nos unen, ¿verdad? Que, bueno, una es la pasión por la poesía, obviamente, ¿verdad? Y también el otro fenómeno es el de la educación, ¿verdad? Yo, digamos, igual soy asesor de estudios sociales, historia, que sería, por mejor dicho, en otros países, cómo se enseña historia en primaria, en secundaria y también cómo se forman los profesores en las universidades. Esa es parte de nuestras funciones. Cómo se aplica la historia en los hechos educativos. También tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con política curricular y todo lo que son los cambios, ¿verdad? Las transformaciones que se están dando y generando a raíz de la Agenda 2030, ¿verdad? Que es un asunto mundial. Para quitar o eliminar todas las barreras que puedan servir como discriminación a las personas, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Entonces, tengo entendido, ¿verdad? Que, digamos, sos especialista en problemas de aprendizaje. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos una ley que se llama la ley 7600, ¿verdad? Que tiene que ver con la aplicación de accesos y a las dificultades de los
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Generalmente aquí lo que se hace en mi país es que se les adecua el currículum de acuerdo a sus necesidades. Por eso existen, digamos, ecuaciones de acceso cuando, digamos, son físicas, ¿verdad? Si la persona es no vidente, pues entonces algunos recursos que pueden ser, digamos, eh, máquinas de braille, textura de objetos, el mismo documentos que sean en braille para que ellos puedan leerlos y así digamos eso sería como acceso. Igual digamos las personas en silla de ruedas, adecuar las instalaciones, los edificios y todo para que ellos puedan tener acceso. Y las personas que tienen una discapacidad cognitiva, entonces lo que se hace es que se les adecua el currículum de acuerdo a las el nivel de funcionamiento que ellos tienen. Un ejemplo, si una persona tiene 15 años, pues un nivel de funcionamiento de un primer grado, pues entonces ahí se la adecua de acuerdo, digamos, a nivel de funcionamiento de las competencias que tiene ese estudiante. Y también se puede modificar la malla curricular según los contenidos y según las habilidades cognitivas que los estudiantes tengan. En el caso de Colombia, ¿cómo se maneja eso a nivel de currículum oficial? ¿Cómo es que se hacen las adecuaciones curriculares? Nos gustaría saber. Bueno, he de confesarte que yo estoy retirado en el campo educativo desde el 2014, pero de todas maneras compartimos los mismos parámetros y las mismas políticas que has mencionado en tu país, acá también se comparten. Hay adecuaciones que van desde la parte física, eh, desde las dificultades del alumno como tal, desde las adecuaciones de carácter físico locativas y tanto como lo mencionaste tú también, en cuanto a la adecuación del diseño curricular para que encuentre la necesidad específica que el alumno presenta. Básicamente estamos alineados en las mismas políticas que siguen ustedes. Claro. Sí, me imagino que es una recomendación mundial, ¿verdad? Que tiene que ver con la UNESCO y tiene que ver con las políticas educativas mundiales. Me imagino que se manejan de una manera muy similar. Incluso ayer estábamos hablando en un taller que tuvimos con especialistas internacionales acerca de cómo se está abordando ahora lo que se llama la alta dotación y talento, que es un fenómeno que también se viene dando de los estudiantes pues que tienen capacidades sobresalientes y más que sobresalientes pues geniales, ¿verdad? Estudiantes que digamos aprendieron a leer solos, estudiantes que tienen un alto potencial en la música, estudiantes que tienen un alto potencial en la área matemática, en el razonamiento lógico matemático y todo lo más. Y digamos se plantea un problema que no sé si se ha presentado. Bueno, en Colombia tiene 20.000 casos detectados, según nos dijeron ayer, de niños de alta dotación y niños genios, ¿verdad? Chiquitos ya vinculados, jóvenes y todo lo más ya detectados. El problema que teníamos es cómo se lleva de la mano el desarrollo integral de un estudiante desde el punto de vista de sus necesidades socioafectivas y lo del asunto del adelantamiento de los niveles. Si los estudiantes pues tienen una entidad área diferente al desarrollo cognitivo que ellos presentan, que es más avanzado que los congéneres de su edad. Entonces, ¿qué tipo de problemas, si digamos vos has estudiado, si conoces de casos de cuáles son las implicaciones desde el punto de vista psicológico que tienen esos estudiantes que por A por B tienen que adaptar la malla curricular porque tienen capacidades adaptativas mucho más superiores que les impide o que les hace que las clases de sus congéneres sean muy aburridas o que realmente no les desarrollen todo su potencial? Sí, eso que acabas de plantear me hace pensar en que las mismas dificultades de aprendizaje terminan siendo como
todo en la vida, algo relativo. En un comienzo, pues nosotros atendíamos dificultades de aprendizaje y entonces hablábamos de alumnos que por X o Y razón no alcanzaban la media o no alcanzaban lo que de ellos se pretendía. O sea, hablábamos de dificultades básicas de aprendizaje, de todo tipo, neurológicas, simplemente de aprendizaje. Entonces hablábamos de discalculias, hablábamos de dislexias, hablábamos de toda esta serie de dificultades que al interior del proceso educativo se presentaban. Pero lo contradictorio, y por eso te digo que termina siendo relativo, de pronto aparecieron esta serie de fenómenos y son estudiantes que no están por debajo, sino que exceden lo que el aparato o el sistema educativo tiene para brindarles, y como lo acabas de mencionar, pues claro, terminan siendo en sí otra dificultad de aprendizaje, o digamos otro reto para un sistema educativo que se ha quedado por debajo de ellos, porque estos estudiantes, la gran mayoría de las veces, no cuentan con el personal capacitado para estar a su nivel, para seguirlos intelectualmente, pero sobre todo para estar al nivel emocional, porque de todas maneras termina siendo la sociedad rezagada a demandas de todo tipo, no solamente intelectual, sino emocional y social. Total que muchas veces estos alumnos tan dotados intelectualmente terminan siendo alumnos con déficit, de alguna manera con algún déficit social o emocional. Pero sí, como dices, se están dando pasitos que de pronto sean apenas pañitos de agua, no sea lo que necesita esta población, pero bueno, por lo menos ya está la situación, ya está la preocupación dada, ya está el fenómeno en nuestra sociedad y ya se está empezando a trabajar en este aspecto también. Claro, sí, y es que digamos, eso que apuntas, Oscar, de la situación de los niños genios, ¿verdad? O los jóvenes con un alto potencial matemático o musical o lo demás, sí logran, digamos, ellos un avance desde el punto de vista intelectual. Con niños más avanzados, pues genera todo un problema desde el punto de vista administrativo legal, ¿verdad? Oscar, desde el punto de vista administrativo legal, porque digamos ni los reglamentos de evaluación, ni la sociedad, ni los padres de familia están preparados para que se den esos cambios de poder, digamos, responder a las necesidades educativas de ellos y también poder llevar un manejo del desarrollo psicosocial de los mismos, ¿verdad? No existe leyes, no existe, digamos, algún tipo de seguimiento personal para ir viendo cómo se van sintiendo desde el punto de vista psicosocial en sus procesos adaptativos, ¿verdad? Y termina siendo muy triste lo que a veces sucede con ellos, ¿verdad? Que no se sienten comprendidos, que se sienten muchas veces como los raros, que los hacen efecto de bullying, de burlas y todo lo más, y terminan pues muchas veces callando y reprimiendo todo lo que conocen para no ser objeto de las burlas de los sistemas educativos que tenemos. Yo creo que eso es un tema que se las trae, que en los próximos años se tendrá que plantear todo un reto como sociedad para ver de qué manera, digamos, podemos de una manera ordenada y ir respondiendo a las necesidades educativas de esta población sin generar en ellos efectos más nefastos, como pueden ser, digamos, problemas psicosociales de adaptación y todo lo más que podría conllevar pues a un desarrollo emocional, físico no muy feliz, ¿verdad?
Sí, es cierto. Eh, Se tiene que ir avanzando a nivel físico, a nivel material, a nivel legal, que se promulguen las leyes que vayan ubicándolos, pero sobre todo también es ir mirando el aspecto humano, el aspecto emocional, porque ocurre que a veces en nuestros países somos muy dados a promulgar y promulgar leyes, pero leyes que salen de un escritorio, del escritorio de un político que quiere de pronto réditos precisamente políticos, pero que poco le interesa a la parte humana y salen de ahí a impactar una sociedad que no ha mirado a su vecino, a su hijo, al niño que tiene al frente, que es el que le está creando o haciendo demandas que no está siendo capaz de solventar de alguna manera productiva o positiva y como dicen, mientras por un lado avanzan todas estas aproximaciones, por el otro lado está el joven que necesita que se le mire, que se le acompañe, que se le haga saber que simplemente es un ser diferente, pero en nada o para nada es una persona distinta y que como persona pues necesita inclusive más a veces yo me he puesto a pensar que con esto pasa lo que pasa con la familia. Estamos empeñados muchas veces en entender al otro racionalmente y por eso no logramos convivir armónicamente como debe ser. Porque entonces yo me quedo pensando por qué mi mamá es así y por qué mi papá es así. Pero resulta que cuando yo dejo de juzgar o de tratar de entenderme intelectualmente el mundo, acepto. Y cuando yo acepto que mi papá es así, que mi mamá es así, que el mundo es así, entonces al aceptarlo empiezo a vivenciarlo de otra forma. En ocasiones lo que menos falta hace al ser humano es que le entiendan. Lo que más falta le hace es que le acepten y al aceptarlo caminen con él. Claro. Sí, es una cuestión de la aceptación del ser humano como un todo, ¿verdad? Y desde el punto de vista de sus derechos también, ¿verdad? Porque, digamos, todavía ha pasado más de 20 años, Oscar, desde que se hizo la ley, por ejemplo, la 7600, que tiene que ver con adecuaciones curriculares significativas, con las necesidades educativas especiales de los estudiantes, y muchos de los docentes no entienden de qué forma se aplica y mucho menos la forma como se materializa en un planeamiento y en actividades didácticas del DUA, ¿verdad? Del diseño universal de aprendizaje, a partir, digamos, de experiencias lúdicas que les permitan a ellos un mejor desarrollo de todas sus potencialidades y sus habilidades, ¿verdad? Porque aquí ahora estamos hablando de DUA, desde desarrollar el máximo potencial de los estudiantes según sus estilos de aprendizaje. Y eso ha sido un asunto muy complejo, ha sido como hablar en un lenguaje no accesible y no asequible a los educadores. Los educadores no están siendo formados desde el punto de vista de las universidades para enfrentarse a este tipo de poblaciones que requieren pues de un currículum mucho más dinámico, mucho más constructivista y no tanto desde el abordaje positivista con el que fuimos educados la mayoría de los educadores que actualmente pues nos desempeñamos. Entonces uno no le puede pedir, dice un dicho, dice la Biblia, que uno no le puede pedir a un peral que dé manzanas porque no fue formado de esa forma. Tenemos que cambiar, digamos, las mentalidades y tenemos que formar desde los centros educativos en estas nuevas temáticas, porque lo contrario, por más esfuerzos que se hagan, dice un dicho que no es del todo cierto, pero que sí es muy, muy
por decirlo así, que se adapta mucho a lo que estamos viviendo, que loro viejo le cuesta aprender, ¿verdad? Y es que, digamos, nosotros reproducimos la mayoría de las veces los patrones inconscientemente de la forma en que hemos sido creados y que hemos sido educados. Entonces, digamos, para uno es muy difícil que le cambien el discurso, que le cambien el lenguaje, que le cambien la metodología, la mediación pedagógica, si estamos y fuimos construidos desde una mente meramente de transmisión de conocimientos como tal y con un culto al documento desde la hermenéutica y desde el positivismo que hace imposible o hace muy difícil que se pueda dar una mediación pedagógica transformadora, diferente y que se desarrolle en Duba como tiene que darse. En ese caso, digamos, me imagino que tienen las mismas problemáticas en Colombia o Colombia está haciendo algo diferente en relación con esa temática. Bueno, vuelvo y te digo que yo no soy el experto en este sentido, que yo simplemente fui un docente licenciado en didáctica de dificultades del aprendizaje escolar, que terminé enseñando inglés en grados sextos y séptimos de educación media, y que lo que digo lo digo desde mi punto de vista como quien estuvo en educación, pero no tengo que ver con políticas, ni estoy formado en esto. Entonces son situaciones o son pensamientos míos. Y el pensamiento mío, tú lo decías, es difícil para quien fue formado. Yo digo que es difícil, no solamente difícil, termina siendo imposible. Imposible, ¿por qué? Porque ya lo has dicho. ¿Cuánto tiempo hace que se promulgaron leyes? Ya lo dijiste. Hace mucho rato la ley se promulgó. Pero la ley se promulgó. Ahora, ¿se empoderó la ley? ¿Se ejecutó la ley? No. Entonces, ¿qué pasa? Que el educador, y ya lo decías, bueno, entonces tú no aprendes como le enseñaron. Sí, y uno aprende como le enseñaron, sobre todo porque si no hay la capacitación, entonces terminan siendo 3, 4 y 7 niveles distintos desde que la ley se promulga hasta que la ley va bajando y de pronto tiene que llegar como último, pues digamos, sí, como al último servicio tendría que ser el usuario que la necesita. Pero resulta que mientras llega el usuario, todavía el profesor sigue como enseñando como puede. Porque si no se le ha capacitado para que resuelva dificultades dentro de su salón de clase, entonces simplemente tiene que acercarse con lo que tiene. Su pedagogía que todavía no se adapta a necesidades y su forma de pensar o su corazón y su buena intención de hacer las cosas lo mejor posible dentro del aula. Eso termina siendo entonces una dificultad que se va trabajando, como decíamos, pero se va trabajando en un proceso que es muy lento, que cuando llegue al estudiante, ya lo veíamos al comienzo, dificultades de aprendizaje escolar que terminaron siendo otras dificultades, y cuando a las dificultades que teníamos de aprendizaje escolar se le suman estas que ni siquiera se han empezado a tratar como población que necesita no adecuaciones porque le falta, sino adecuaciones porque está muy por encima de la media, entonces la cosa es difícil. O sea, hay que llegar a combinar, digamos, la parte política con la parte educativa, y para eso hace falta voluntad. Y muchas veces no es la voluntad que hay en países donde todo se mueve a nivel de escritorios, y donde para llenar cualquier documentación son muchas las oficinas que hay que recorrer para hacerlo. Entonces, esa es la gran dificultad de nuestros países en este sentido en el sentido que planteas. Claro. Y es un tópico que nos afecta a todos,
y uno se da cuenta, pues es parte de la realidad latinoamericana, ¿verdad? Es como es un patrón que se repite prácticamente en toda América Latina, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que, bueno, que aquí se le llama burocracia, en otros países pues no sé cómo se le llamará, pero sí tiene que ver con todo esto de los mandos medios, del asunto de la toma de decisiones, de los empoderamientos, de encadenamientos de liderazgos y un montón de cosas que es difícil al final. Y uno como ejecutor de política educativa también muchas veces se ve limitado o amarrado, porque digamos nosotros, por más que tengamos buenas ideas, o por más que queramos hacer muchos cambios, dependemos de unos lineamientos que ya están establecidos de manera jerárquica y que no permiten muchas veces un andamiaje entre lo que es y lo que queremos que sea. eso, Totalmente de acuerdo. eso es muy difícil. Estamos atados a lo que nos permite un sistema lleno de, como lo dijiste, de burocracia por todos lados Claro. y de formalismos que hay que llenar. Sí, y de hecho, digamos, ahora la queja de muchos de los docentes es que se les va más tiempo llenando documentos que dando clases efectivas, porque es de llenar y llenar y llenar y llenar papeles, porque son papeles que al final de cuentas se convierten en estadísticas que tienen que ver algunos organismos internacionales para seguir financiando el proceso educativo de encadenamiento, ¿verdad? Préstamos ligados a educación, todo lo que tiene que ver con los países en vías de desarrollo, que todo es muy difícil porque la educación depende de préstamos, la construcción de carreteras depende de préstamos, la subsistencia de la sociedad misma depende de préstamos que se pagan en cheques en blanco con generaciones que ni siquiera aún han nacido, ¿verdad? Porque somos una sociedad que delega la responsabilidad en otro, en el que viene paga, el de atrás, ¿verdad? Igual no hay un proyecto país y es muy difícil porque en todo lado es comamos hoy y tengamos hambre mañana. Y entonces es así como aumentan las deudas externas de nuestros países, en más de un 50% se pagan en intereses y el resto la población tiene que ver cómo hace con una demanda cada vez más creciente de todo para solventar las necesidades económicas y sociales de esa población en crecimiento. Eso es contradictorio, es un asunto muy complejo que uno no termina de entender cómo es que hemos podido sobrevivir tantos años bajo un modelo económico que completamente difiere, Oscar, de lo que se habla en la papeles, ¿verdad? Porque ahora yo soy como representante de MEP analizando la Agenda 2030 y la Agenda 2030 dice cosas muy bellas, pero eso es en papel. Eso no se da en la realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estas realidades que las vivimos día con día, que las vivimos en las aulas, que las vivimos en las comunidades, en las sociedades donde hay gente que se muere de hambre todos los días, injusticias sociales, gente que ni siquiera le aprueban una pensioncita mínima del Estado. ¿Por qué? Porque no existe el recurso, porque se lo robaron, porque hay gente que tiene pensiones de lujo con millones de millones, mientras que hay otros que no se alcanza ni una pensión muy para poder subsistir. Entonces son sociedades completamente eh, eh, que difieren mucho de lo que está plasmado en la Agenda 2030, que es quitar las desigualdades que existen entre las personas y limar todas esas diferencias que van haciendo una brecha entre ricos y pobres. Si no se ataca la enfermedad desde sus orígenes, difícilmente eso se puede hacer. Oscar, en ese sentido, pues parte de yo he leído mucho tu poesía y parte de tu poesía es una forma de reflexión hacia este tipo de contradicciones, ¿verdad? Es una poesía filosófica, llamaría yo, sociológica en parte también y psicológica, ¿verdad? Que habla mucho y nos pone a pensar en cómo es que nosotros
vivimos y percibimos el mundo. ¿Dónde nace Oscar como poeta a este tipo de poesía de, de denuncia social y de despertar de conciencias? ¿Cómo nace Oscar como poeta que estudia la sociedad y los fenómenos sociales y cómo percibimos nosotros nuestra vida, cómo la percibe la sociedad? Bueno, yo empecé a escribir eh, así muy tímidamente en la década de los 80. Ya luego se fue haciendo más sistemático y diría yo que de esta forma se empieza como desde el 2014 más o menos. Eh, bueno, yo escribo de todo. Yo observo mucho lo que pasa a mi alrededor, yo observo lo que pasa dentro de mí y sí, escribo de todo. No, no pensaría, y en este momento inclusive, pues me hablas de que de pronto de lo que has leído mío es mucha parte social o de denuncia social. Sí, en este momento, inclusive, pues como la entrevista se pensó eh, con muy poco tiempo y no tuvimos como oportunidad de hablar, entonces como a la mano no tengo este tipo de producciones mías que hablan de lo que estás diciendo y estaba yo mirando por acá lo que tengo a la mano y no encuentro así como de este tipo de cosas. Pero sí, yo escribo sobre, por ejemplo, la vez pasada, el año pasado, yo escribí sobre las famosas marchas contra el gobierno que teníamos, el gobierno que entregó las vacunas del famoso COVID y un montón de cosas de ese tipo, pero que en este momento no tengo a la mano como para darte una muestra de este tipo de poesía. Pues por lo que me di. Si de pronto hubiésemos tenido como oportunidad de hablar o algo, yo hubiese separado como este tipo de cosas y entonces te podría eh, te podría satisfacer inquietudes como por este lado. No sé Sí, si de pronto qué otro tipo de cosas o qué quieres que hagamos en ese sentido. sí, 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 no hay ningún problema, Oscar. Digamos, pues también invitar a los amigos, ¿verdad? Que digamos ahora te van a conocer más, que también visiten en parte tu Facebook y pues ahí también pues ahí van a poder y pues tenés un canal de YouTube, ¿verdad? También, Oscar. Sí, a ver, lo que yo hago básicamente es lo siguiente. Del lunes a sábado, mientras esté en casa, me pongo en la tarea de escribir algo diario, algo cortico, algo que sueña poesía, algo que sueña reflexión, algo medio en prosa, algo medio en verso, lo que sea, pero de lunes a sábado trato de hacerlo. Eh, el sábado, bueno, y esto, lo que voy produciendo, dejo que se acumulen 7 8 10 y producciones y las llevo a la página de derechos de autor. Las registro como mías, como mi propiedad, las paso al, a mi blog. Tengo un blog que se llama Alimentando el Alma, las escribo en mi blog y voy pasando. Tú hablas, por ejemplo, del canal de YouTube. El canal de YouTube en este momento, la gran mayoría de las cosas que tengo en el canal de YouTube son cosas anteriores, porque lo más fresco va quedando y entonces al final de semana también cojo eso, miro, voy pasando de donde tengo lo que voy escribiendo, lo voy pasando al canal y lo voy montando poco a poco. Entonces yo voy haciendo eso, voy escribiendo en semana, diario paso algo en del YouTube, lo paso diario también y voy registrando lo que hago, eso básicamente. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando me pediste para el programa, estas dos que yo monté ahí,
hacen parte de lo que se va a tener en la antología de Confenalco 2022. Estas hacen parte de eso. Y a ver, yo veo si me las encuentro por acá. Ah, bueno, entonces decía, por ejemplo, lo siguiente. Una de ellas, por ejemplo, la primera desde el erotismo y la quimera. Esto, por ejemplo, no tiene nada que ver como con la inquietud que tenías ahora de la parte social, pero es como una aproximación al erotismo, pero basándome en que el erotismo tiene también esa parte de quimera, Claro. y entonces aquí me meto de loco a dar las dos definiciones de lo que es una quimera y las introduzco dentro de la parte erótica. Entonces yo decía en esta, desde el erotismo y la quimera, desabrocha mi piel, aprecia mis defectos que saltan a la vista. Si los soportas, te muestro mis virtudes, que conjugan a la perfección con la fascinación que tu hermosa imperfección me suscita. Porque has de saber que eres la cita que me cita, y en ella te espero. Uno, en la certeza cierta de existirnos como sueño, quimera, irrealizable en la realizable tarea de vivirnos sin que nos corrompa el tedio, sin que demos tregua a la predecible rutina. Dos, en la cierta certeza de existirnos como fabuloso monstruo, quimera, el segundo significado de quimera, que con su cabeza de león nos impulsa en arrojo, saltando con su cuerpo de cabra los obstáculos en nuestra diaria comunión, mientras su cola de dragón pulveriza de nuestra vida en común la amargura, para tornarla en emocionante aventura. Una vez me acudas y nos acudamos, de la mano iremos por la vida, sembrando la vida, que ver florecer esperamos. Entonces, esa va para el encuentro. Claro, y en este caso, Muy distinto a lo que pensabas. sí, Oscar, en este caso, pues me llama mucho la atención porque, bueno, recurrirse a la mitología, ¿verdad? Quimera, pues el monstruo griego, ¿verdad? Un monstruo griego que incluso, bueno, uno de los personajes, Teseo, para poder, digamos, matar a la quimera, pilló la, a Pegaso, bueno, pidió a la diosa Atenea que le diera la cabalgadura de oro, la montadura de oro de Pegaso y la lanza de oro de Pegaso, para poder matar la quimera, que la quimera, digamos, desde el punto de vista de los griegos, era un monstruo. Entonces, Sí, para señor. matar el monstruo, ¿verdad? Pero, digamos, el caballo alado que es, digamos, Pegaso, y la armadura la cargadura o la cargadura o la montura de oro, hacen de ese ser algo bellísimo, ¿verdad? Soñado. Entonces, digamos, a final de cuentas, hay una correlación entre las dos cosas, ¿verdad? Y eso lo planteas muy bien en tu poesía. ¿Cómo se amalgama en la quimera la ilusión de lo bello con la fealdad de la realidad misma, como la realidad misma? Entonces, digamos, en este poema tuyo me llama mucho la atención porque ambos elementos están tomados en cuenta. Que, que digamos, la rutina, los miedos, la costumbre, se puede convertir en una quimera, pero al revés, en algo que sea negativo, que rompa los sueños hermosos, que lleva la ilusión de la quimera, ¿verdad? Entonces, ahí se toma en cuenta una dualidad muy interesante que analizas en tu poesía y que está directamente relacionado con los mitos griegos que nos hablan acerca de la quimera como un parámetro de estudio y como un parámetro de explicación de la realidad con que se hagan los mitos en la antigua Grecia. Muy, muy hermoso, Sí. muy interesante. Y de alguna manera se encuentra también como con esta otra que también va para el mismo encuentro, y es una glosa que yo hago
de un autor nuestro muy conocido que es Fercho Cuartas, Fernando Cuartas. Fernando Cuartas tiene la gran facilidad de poner a hablar todos los objetos cotidianos. Entonces nos presenta una maceta desde una nivel que no habíamos pensado en una maceta, y cualquier día habló sobre el pan. Entonces yo, mirando lo que escribió Fercho sobre el pan, pues me atreví a hacer algo parecido. Y entonces por eso digo que glosando a Fercho Cuartas y su pan, se llama esta: pan, harina, agua, sal, básico y ácimo, de deseo salpicado, pan, pan deseoso y deseado, en el horno crepitando, con levadura fresca susurrando miel entre sus grietas, pan, pan de levadura añeja y un suspiro de hiel entre sus grietas. Son sus antepasados el trigo, el amor entre las piernas y el alma al acecho. Pan cocido en horno abierto, pan degustado en el huerto. Pasta en las manos, fermentación y embriaguez. Pan, pan, olor de textura sacra y de nuevo su embriaguez. Fuego iniciático en horno de abrazo y desnudez. Pan, pan afuera del horno y adentro ya has comido. Lucidez de pan sobre el pan, revolcando hasta las entrañas de un mismo y solo pan, en un gozo prendado, en aventura y sin temor. Claro. Entonces este pan de Fercho se nos erotizó ahora. Todos los significantes. Anuncio de cada día. Sí, sí. Entonces, así son incluso del lenguaje popular, ¿verdad? Haces toda una decodificación del simbolismo que ha tenido el pan y los significantes que tiene para la persona, que incluso, pues, bueno, ahí se habla de pan entre las piernas, toda esa cuestión, por una cuestión de cómo cala esa misma palabra con diferentes significantes, incluso en el pueblo, ¿verdad? En el pueblo, en el lenguaje popular, que también sigue siendo parte del lenguaje, ¿verdad? Porque tiene un significante y porque tiene una connotación y porque tiene un significado que, 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 que muchos, desde el punto de vista, aunque sea lenguaje coloquial, pues lo entienden, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Y cómo, digamos, la levadura en ese pan se convierte en vino, se convierte, bueno, en cerveza en este caso, la cuestión de esta, la embriaguez, pero todos los significantes, haces un paseo muy armonioso, muy hermoso, con todos los significantes del pan y lo erotizas al final y lo haces para todo lado. Eso es muy interesante, cómo jugás con cosas cotidianas y los significantes que le das a las cosas. Muy Sí. bonito. Entonces la idea, pues básicamente la inquietud mía ha sido hablar de amor, pero no que suene, que suene a lágrima, ni a... no, es que eso es tan romanticón, sí, romanticón, pero la idea mía es hacer que se piense desde otra perspectiva y que siga siendo amor, que nos llega a todos, pero un amor pensado, un amor reflexionado, un amor que le llegue al otro sin, no, es que eso es pura lágrima y eso es puro, no. Entonces, por ejemplo, esta semana escribí que es Destinos Ineludibles, y dice así: entre tus silencios y tus palabras, tu compañía en mansas oleadas se hace en mí calor o reproche. Si tus silencios, por sus bemoles, amenazan ausencia, no me queda de otra que acurrucarme, refugiarme en el regazo de una canción, por no ocultar tus penas y terminar echando sal en tus viejas heridas que tal vez haya causado yo. Por no contar mis penas y a mis heridas llamar tus buitres que, en ecológica labor, se ocupen de mi carroña, pero me dejen en desamor. Pero si, en cambio, tus palabras, de nuevo el verbo se hace carne, palabra carne, carne de mi carne eréctil que, ante tu ausencia, se hace nostalgia. Entonces, me siento grande,
lo suficiente para perderme, deseando ser pequeño, lo imprescindible para encontrarme. Y al prepararme para disfrutar la soledad y amar las sombras, me atrapa tu compañía en mansas oleadas de calor, calcinando en mí cualquier resquicio de resistencia para anhelar que ojalá me gustaras. Pero no, me enloqueces. Y el reproche, bendito estés presente, y le gustó tu reproche. Sí, muy hermosa poesía. Realmente, digamos, paseas ahí, digamos, de manera muy sutil por el erotismo, pero un erotismo que no cae dentro de un concepto soez, ni mucho menos, pero lo manejas de una manera dialéctica ahí muy interesante, desde el punto de vista del juego de las imágenes, de las metáforas que utilizas y hacer pues todo un juego eh, semántico muy interesante, ¿verdad? Sí, por ejemplo, esta semana también me dio por hablar por volver a Esopo y pensar en la zorra y sus uvas y cosas, y entonces yo decía algo así, fabulación. En ocasiones te pienso, e imagino que me piensas, y en pensamientos de gustos afines coincidimos. La zorra, a una uva madura, alta y hermosa, confesaba. La uva, entre tanto, recordaba su pasada admiración por la raposa cuando en alegre actividad por el huerto jugaba. Y su pelaje dorado era soleada mañana que al pasar la maduraba. Cuánto huerto transitado, cuántas uvas maduradas. Coincidimos en pensarnos, coincidimos en deseos y tal vez en sensaciones. Sensaciones de raposa, sin tesón ni persistencia, caminando al sentimiento, que los conmueve en amor y no los mate de inercia. Entonces acá vuelvo a la uva inicial, la fábula de Sopo, la uva inicial, la falta de tesón de la zorra, y cómo, y aterrizo que ha pasado mucho de la zorra, de la fábula, a nuestra misma vida diaria, y que en la vida diaria terminamos siendo igualitos que la zorra, y nos falta el tesón, nos falta la persistencia, y a veces lo que podría ser algo bonito termina muriéndose por inercia. Por inercia. Sí, no, sí, digamos, bueno, famoso Sopo, ¿verdad? Con esta cuestión de las fábulas que dejaban una enseñanza, una moraleja, es todo un clásico, ¿verdad? De la literatura. Y bueno, este tipo de literatura que se convertía en una literatura desde el punto de vista infantil, pero que dejan unas grandes enseñanzas, no solo para los niños, creo que para uno mismo. Si uno meditara en cada una de estas fábulas de Sopo, creo que sería un hombre sabio, ¿verdad? Con todo lo que eso implica. De hecho, nuestros maestros, ojalá, es que deberíamos, inclusive a veces ocurre que la moda, los mismos programas pedagógicos terminan siendo cíclicos, y hace mucho rato que nos salimos de la fábula, y la fábula era todo un manantial de enseñanzas que se podrían seguir aplicando ahora, pero que nos hemos dejado de lado. Bueno, ¿alguna otra poema que tengas ahí? Confluencia salió, por ejemplo, de un saludo que me dieron ayer en la mañana, y que el famoso, bueno, un abrazo, y estaba lloviendo. Entonces dice confluencia. Por un momento la lluvia se dio ante tu abrazo, desatando un temporal en tus brazos, de caricias que bordearon meandros y realinearon el curso de pasiones desbocadas en la geografía del cuerpo que amenazaba sequía. Todo, sin que lo incluyeran tus brazos, sin que lo imaginara la lluvia, un eclipse
eclipse de lluvias con epicentro en mi centro de emociones, ansiedades, angustias y hasta esperanzas. Por bondad de dicho eclipse, el pronóstico climático ha mejorado en mi tiempo. Espera renuevos indescriptibles en sentimientos que se creían especies en extinción. Vuelve la lluvia soleada, en buenas vibras que ajena fue al vendaval lluvioso de tus brazos. Cuando amenace tormenta, esperaré con tus brazos, porque si a control remoto saben mi clima cambiar, ¿qué no harán en tu presencia? Entonces acá, ese saludo que inicialmente me dieron, acá estoy confesando que fue un saludo virtual, de esos que, por las redes que te vaya muy bien, hoy un abracito, y resulta que al comienzo se planteó como una cosa muy física, y resulta que no, que terminó siendo eso, era un abrazo virtual, y por eso, si fue a control remoto, ¿qué será Perdón. Es jugar con los elementos, ¿verdad?, cotidianos y transmutarlos en poesía. Es todo un arte muy interesante que has venido manejando desde el punto de vista de un análisis sociológico, ¿verdad? También mucho. Sí, a ver, yo voy a buscar a ver si acá encuentro, voy a mirar acá. Bueno, esto por ejemplo, bueno, aquí encontré, buscando una palabrita, puse desplazados porque estaba queriendo decirte algo distinto, pero me salió a el patrio. Y te lo voy a leer porque habla de alguna manera, o sea, para no quedar en deuda, habla de alguna manera de lo que estabas hablando ahora, de la parte social. Entonces dice patrio. Y sabrás que en nuestro himno colombiano empieza con "oh gloria inmarcesible", "oh júbilo inmortal". Entonces empieza así: patria, a tu inmarcesible gloria, loor y respeto. A tus asesinatos selectivos, total y respeto. Por esos muertos y sus dolientes, respeto. A las masacres indiscriminadas, reiterado recuerdo, y por sus muertos y dolientes, respeto. A los siempre desplazados, restitución y restablecimiento de sus derechos vulnerados, e indignidad e respeto. Al enriquecimiento ilícito y la rampante corrupción, nuestro repudio, cárcel e indignación por el robo al erario público, total repudio e irrespeto al ecocidio constante, tajante tala y restauración de sus deleznables efectos, memoria verde ante ese irrespeto a mi tierra querida, otrora himno de alegría, himno patriótico, tanto vejame e respeto. Claro. Sí, es una oda muy chido a los problemas, bueno, sociales, ¿verdad?, que se viven bueno, no solo en tu país, digamos, en tu país hay que donarle pues un grado de la violencia, ¿verdad?, bueno, que se vivió con toda esta cuestión de narcoterrorismo, toda esta cuestión, pero también y los grupos paramilitares, toda esta cuestión, pero también los problemas actuales, ¿verdad?, lo que es, digamos, el enriquecimiento ilícito, el daño a los desheredados, el daño a las víctimas, el no respeto a sus derechos, la memoria y el olvido, o sea, todas esas cuestiones lo rescatas de una manera muy sublime y muy subliminal en este poema, donde hablas de los problemas de tu patria, que no son ajenos a los nuestros, ¿verdad? A veces, digamos, aquí la gente piensa que vivimos en Arcadia porque vivimos en democracia, pero muchas veces las democracias son las mamparas en las que se esconde un montón de bribones que viven a costas de los demás, que se enriquecen a costas de los demás y que, amparados en el cuento de la democracia, viven como reyes mientras otros viven en la miseria. Sí, totalmente cierto.
bajo la palabrita democracia, cuántas cosas no se han hecho, amparados en la democracia, cuántas cosas totalmente antidemocráticas no se han hecho y se siguen haciendo, porque se han llevado los intereses particulares, porque ahorita hablamos de los famosos préstamos que son préstamos pero condicionados a, y al final préstamos que se dan simplemente para que se mantenga ese status quo y sigamos siendo los dependientes y los que disponen, los que dicen y los que obedecen. Correcto. Sí, de hecho digamos, ahora en la mañana leyendo un libro me encontré unas reflexiones de Rubén Darío desde 1892 y es como estar hablando en el 2022. O sea, es increíble cómo las injusticias sociales se repiten y se perpetúan en el tiempo. Estamos hablando de hace 130 años y es como si estuviéramos actualmente viviendo lo mismo. Sí. Tal como lo dice el famoso Carlo Cambalache, siglo XX Cambalache, y seguimos igual, y no cambiamos. Simplemente casi que lo que cambian son las fechas y los personajes, los personajes, pero todo sigue igual. Ahorita yo estaba mirando de armas tomar, porque les estaba como tratando de buscar, y resulta que a veces son otras cosas las que no vamos encontrando. Entonces de armas tomar dice así: de un tiempo para acá se me ha dado por pensar en la posibilidad de canciones disparadas para intentar derribar desesperanzas, con una fuerza a arrojar ráfagas de aceptación sobre la sólida mole del rechazo sistemático, lanzar misiles de amor al centro del desamor que enseñorea el entorno, derribar la xenofobia de quien se siente inferior y justamente por eso se muestra como agresor, desvanecer al instante los trazos de indiferencia que nos mueven a pensar que estamos en contra, cuando el dolor de tu hermano, a pesar de tu indolencia, mañana herirá tu mano. Si en lugar de pensar empezara yo a amar, el mundo sería mejor. Entonces, parece que la cosa es muy romántica, pero acá se están haciendo inclusive unas denuncias muy fuertes de tipo social. Claro. Sí, como estamos hablando ahora de las problemáticas, ¿verdad? Son, digamos, parte de la poesía que hablamos ahora, que también se caracteriza de denuncia social, que pones, digamos, al tapete muchas realidades de las que la gente no le gusta hablar o no quiere hablar, o simplemente hacemos como que lo pensamos todo, pero nadie se atreve a decirlo, ¿verdad? También eso es parte de... Entonces sí, de eso se trata a veces, lo que yo escribo muchas veces es eso. O sea, es una cosa diaria, es inclusive el mismo amor de todos, pero un amor que haga pensar, un amor que también denuncie cosas que pasan alrededor, un amor que sin ser así como que, no es que suene a guerrillero, suene a izquierda, suene, pero que sí toque un montón de cosas que nos están pasando y que nos haga pensar y que pues nos muestre que la cosa no es tan color de rosa como nos hacen pensar. Sí, sí, es que digamos, Oscar, gran parte de la función de nosotros como intelectuales, por un lado, como poetas y como escritores, pues también es despertar conciencias, ¿verdad? Que no podemos pasar esta vida sin utilizar nuestras herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Nuestra palabra, y la palabra es poder. Entonces creo que es parte de una función ética de escritor y de poeta, pues utilizar también sus herramientas, por decirlo así, sus armas, porque hasta eso se han convertido las palabras, para poder denunciar
eh, y poder crear conciencia y justicia social, ¿verdad? Porque han muerto muchos escritores y muchos poetas precisamente por haber denunciado injusticias en un régimen blanquista, en un régimen de Pinochet, en un régimen de los grandes dictadores de Videla, y han matado muchos pensadores por haber dicho lo que muchos callan, ¿verdad? Por miedo, muchas cosas. Y sí, para un pensador educativo, para alguien experto en el diseño curricular, para alguien que tiene que ver con políticas y ejecutorias de tipo educativo, y por todo lo que pensábamos, por todo lo que comentamos al comienzo, yo pienso que a veces valdría la pena recordar una institución que, que diríamos, digo yo, en añorada institución. Una institución a la que se asistía de la mano de mamá, y a ella asistió de la mano de la abuela. Esa institución, en esa institución de todo se aprendía: matemáticas, ética, geografía, física, química y hasta filosofía. La profesora, su mejor voz ponía para reforzar la lección del día, que casi siempre traía un poquitín de ironía. Pero igual su sabiduría nos transmitía, nos hacía mejores seres humanos e incluso desarrollaba en nosotros la necesaria empatía para el trato con el otro. Un día cualquiera a los usuarios de semejante institución se les dio por rechazar su instrucción. Desde entonces el mundo es esa torre de Babel donde todos hablamos a la vez y nadie entiende. No hay interlocutor válido. El mundo es un despelote. ¿Sabes acaso de qué institución te hablo? De la razón natural. La academia donde enseñaba la abuela, de sabiduría plena y una enseñanza de siglos que no puede superar la más moderna academia. Claro. Entonces, tiene que ver como con todo lo que estábamos hablando al comienzo. Claro. Y dice que digamos, el primer modelo de educación como aparato social y fundamental y elemental de la sociedad es la familia. Y es una familia donde se aprenden los valores, donde se aprenden la cultura informal y muchas cosas que valores, ¿verdad?, que van a ser trascendentales de nosotros como parte integral de la sociedad, ¿verdad?, cuando ya vivamos en convivencia con los demás, en modelos de familia, ¿verdad? Sí, tiene que ver con eso. Y lo que decíamos ahora, cómo en la familia espontáneamente se daban un montón de cosas que no se dan ahora, porque inclusive la tecnología moderna nos acerca de tal forma que nos enclaustra por allá donde no nos toque nada ni nos toque nadie. Ahorita hablábamos también de las pandemias y de pronto hay una pandemia que no hemos podido superar. Dice pandemias. Se veía venir con la cadencia de lo obvio para nada obvio. ¿Nadie la vio? Obvio no. Nadie es ciego. Pero se veía venir y ninguno, desde su limitación auditiva, la sintió. Se veía venir calladamente, de forma soterrada establecerse cual regímenes autoritarios que en apariencia democrática se camuflan. Se veía venir en la algarabía de lo cotidiano, inmiscuirse para sembrar caos, angustia, desesperación y marcharse. Se veía venir en el desparpajo de quien sabe lo que hace. Se veía venir en el desparpajo de quien sabe lo que hace y en sus planes no está marcharse. Quedarse sí, con la alegría que a su paso hallara, con la vida del paisaje circundante, la sabiduría del mayor, del joven el vigor, del niño el juego y de la madre el amor, y porque todo se lo fue llevando, despacio diezmó. Se veía venir con la cadencia de lo obvio,
nunca tan obvio como los encierros para evitar los contagios y las ayudas gubernamentales que para nada obvian los sufrimientos del pueblo. El gobernar por decreto, que ni por decreto se democratiza, aunque se lista de seda, y como mona nos deja con la riada de micos creada para tapar en tuertos corrupción y la lluvia de ayudas en acción que pecan por inacción, más las reformas tributarias para tributar a los amos de la nación en forma multiplicada lo poquito que invirtieron en ayudas de inacción. De esta y otras pandemias vinieron una y mil cepas más. Vinieron una y mil cepas más que siguen analizando en letalidad, aisladas y en combinación actuando. De momento se concluye que se veía venir, siguen acá, y solos y tristes nos van dejando. Entonces hablábamos de la pandemia y mire que hay un montón de cosas que son pandemias y al final por ahí hay otra poesía que no sé dónde, pero digo que la gran pandemia de nuestro tiempo no es ni el virus ni el COVID, no, termina siendo el hombre una pandemia más, de pronto la más letal de las que hemos tenido. Y esta que acabo de leer, pues hacía mucho rato no la miraba, entonces por eso como que hasta ni la preparada la tenía, pero habla del gobierno anterior con todos sus programitas de acción e inacción y con toda su corrupción y todo lo que hizo y deshizo para terminar gobernando por decreto y al final de cuentas entregar un gobierno con una casa una casa de gobierno que desvalijó totalmente, como dejó desvalijada la nación. Los dejó sin presupuesto para el otro que llegó. Entonces ahí vamos encontrando por eso que hablabas al comienzo de la parte social. Sí, y no solo eso, Oscar, eso es como es pan nuestro cada día. Digamos, Sí, aquí llegó todo eso de la pandemia y se gastaron millones de millones de millones para poner un ejemplo, en mascarillas que no servían. Y eso, ¿quién le retorna esas pérdidas al pueblo? ¿Y quién hace responsable a los políticos, a la gente que hizo esas compras? Ahí se queda, en nada se queda eso. Y el pueblo atado a manos porque se supone que se hizo con la mejor de las intenciones para frenar la pandemia. sí. Y el pueblo, como siempre, Es- termina pagando los platos Termina rotos. pagando exactamente. Eso es, digamos, de los problemas que vienen en García Márquez, ¿verdad? En 100 años de soledad, en Macondo, ¿verdad? Que seguimos siendo como mequeaes, que nos venden pedazos de vidrio en vez de oro y nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Ese espejismo, esas grandes mentiras, esas grandes falacias, ¿verdad? Que nos venden políticamente, ¿verdad? Bueno, Gabriel García Márquez de por sí en toda su obra hace una gran denuncia social. Lo que pasa es que hay que saber analizar la obra de García Márquez para poder entender cuándo habla del pueblo, cuándo habla de los políticos, cuándo habla de la historia, cuándo habla de los potencias que vinieron a explotar y todo ese tipo de cosas. Es Sí, maravilloso, cada vez es que lo leemos maravilloso. vamos encontrando más y más y más y más cosas que no habíamos caído en la cuenta. Claro, Eh, claro. sí, acá entre bueno, ahorita hablabas de lo que subo a YouTube. Ajá, claro. Y, y este, por ejemplo, termina siendo, no sé ni qué es un escrito ahí. Ni es poesía ni es nada, pero termina siendo a veces uno observa mucho y ahí va sacando, y uno lee mucho y ahí va sacando, y uno escucha a la gente y ahí va sacando, pero en ocasiones también se queda uno como, bueno, ¿de qué escribo? ¿De qué hablo? ¿Qué? Y a veces entonces se queda uno como en esta situación. Y por eso lo monté en estos días, se llama Buscando. Y dice, movió de los sillones los cojones, pero nada, allí no estaba. Las gavetas de la cómoda del primer cuarto
Con cuidado revisó y tampoco. Arriba de la alacena, menos. En el closet, bajo de la zapatera, nada. Pasando ansiosamente su mano derecha por su cabeza, ¿dónde más? Frenéticamente siguió buscando y buscando. Sin buscarlo, encontró un álbum viejo, tan viejo como las amarillentas ojos que tenía, pero era ese lo que buscaba. Buscó en el antecapítulo, entre las rosas morenas y las primaveras, entre los claveles rojos y las hojas. Desafiando el peligro, con afán, curvó con afán por la cornisa. Al bajar, también revisó de su madre la repisa. Buscaba, y por más que buscaba, no encontraba. De pronto, frenó en seco e inquirió. ¿Qué demonios estaré buscando yo? ¿Acaso el estuche de la escalera? Del mar negro el pintor. Los sonidos del silencio, las 7 vidas del gato, el dulce que sostiene la receta. El asesino del Manuel. Se sentó, se calmó, se sosegó. En la ocasión de temor, en su cuaderno escribió que lo que no se nos ha perdido, y sin embargo, buscamos. Sí, A veces quedamos en blanco y no sabe qué contar o qué escribir, y nos ocurre como es. claro. Y no solo eso, sino también esa ansia, ¿verdad? Decía Kierkegaard que el ser humano es el único ser vivo que no se puede quedar un minuto quieto, ¿verdad? Y es que, digamos, nosotros por naturaleza siempre andamos en búsqueda de algo. No hay un ser humano que no busque algo. Le pueden llamar felicidad, le pueden llamar Dios, le pueden llamar religión, otros lo buscan en la ciencia, otros lo buscan, pero siempre anda en búsqueda de algo. El ser humano nunca se queda en un estado de inercia total, porque es un ser que por naturaleza busca, pues casi inerte en él. Algunos hasta las drogas buscan. Sí, no, es que de todas maneras es esto lo que tú dices. Por eso es que se han multiplicado las sectas, porque ahora lo que hay es un vacío interior que busca ser llenado de cualquier manera. Entonces, uno lo encuentra en un punto, el otro lo encuentra, y por eso hasta las corrientes filosóficas se multiplican. Por ejemplo, en estos días me hablaba uno de mis hermanos, está hablando mucho de Connie Méndez y de su metafísica. Y yo le decía, pero es que usted llegó muy tarde a Connie Méndez. Connie Méndez, ¿cuánto tiempo hace que pasó? Sí, tiene mucho que ver y tiene mucho asidero en cosas, pero como corriente hace mucho rato que pasó. Y así entonces vinieron la metafísica, vinieron un montón de corrientes por ahí, y así mismo aparecen las sectas, y aparece un culto, y aparece el otro, y aparece el otro, tratando que simplemente como de encontrar, de llenarse ese vacío, como de encontrar las respuestas a lo que no, a lo que lo inquieta todo el tiempo. Y uno lo encuentran en la parte metafísica, otro lo encuentran en la religión, otro lo encuentran en las drogas, pero todo el mundo está, como dices tú, en continua búsqueda. Y a veces uno sin buscar también va encontrando. Por ejemplo, ocurre que a veces uno dormido y se le aparecen cosas como esta, por ejemplo, maternal y alado. Mi mamá sí que sabía. Con el cómo y el cuándo, mi mamá era una sabia. Un cómo y cuándo preciso, efectivo y oportuno. Si el cómo era palabrado, salía desde su boca directico hasta mi alma, que si no era palabrado, su miradita bastaba. Simplemente ella miraba y todo mi ser vibraba. Ella simplemente miraba y mi comportamiento variaba. En ocasiones el cómo, palabra y cariñito adicional mezclaba. Un sabroso pellizquito a mi hombro se adosaba con sus más tiernas palabras.
En la casa nos arreglamos. Y en la casa, un castigo muy justo me propinaba. El cuando siempre fue oportuno, cuando yo lo precisaba. Y como lo necesitaba, era para mí solito. Nunca enfrente de otros en evidencia quedaba. Su cuando aparecía cuando una lágrima evitaba o una lágrima secaba. Ayer le miró de nuevo, sonreía y me miraba. Graciosamente dulce le hallaba ese par de alas preciosas que de su espalda asomaban. Qué hermosa está mi mamá. Muy bien le lucen sus alas. Como lo bueno no dura, con dulzura me sonrió, mientras al cielo volaba. Entonces acá están retratadas todas nuestras mamás con su cómo y cuándo tan oportuno y tan bien logrado. Como a veces entonces no necesitaban hablar, simplemente una mirada. La mirada, Sí. y eran las dos miradas, la mirada de aprobación que te hacía vibrar por dentro, o la mirada de reproche que con la miradita solamente cambiabas el comportamiento, y a veces esa no bastaba la mirada, tenía que venir acompañadita de algo, y entonces tranquilito mijo que en la casa vamos. Entonces, pero así eran nuestras mamás, y él decía acá el cuándo, siempre oportuno, cuando uno lo precisaba. Claro. Y como era para uno, entonces era solito. Las mamás, las buenas mamás, nunca lo hacían quedar a usted en evidencia en frente de todo el mundo. Ustedes lo llamaban solito por allá y le hacían sus reprimiendas y sus llamadas, sus jaladas de orejas y su estate quieto, para... ¿Cuándo? Entonces están los dos. Cuando una lágrima evitaba. Eso, cuando de eso veíamos, entonces, cuando una lágrima secaba, se lo dije. Pero entonces ya no era el se lo dije que no dio manía, sino no me hizo caso, entonces ya. Pero así eran las mamás. Y claro, ese es un retrato muy fidedigno de todas nuestras madres. De todas nuestras madres, sí. Bueno, Oscar, creo que hemos pasado ya un poquito más de una hora muy amena. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy y creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hablamos de todo un poquito, acerca de la educación, acerca de los talentos y acerca también de las cuestiones curriculares, y sobre todo hablamos de esta poesía social, ¿verdad?, que vos haces, de conciencia social, y que también pues llevas a los extremos el uso de las metáforas de la palabra bella para poder abonar y meditar sobre la simpleza de las cosas que muchas veces nos pasan desapercibidas y que tú como observador y científico social pues nos haces reflexionar sobre ellas con todo ese bagaje intelectual, cultural, filosófico que tenés. Ha sido para el Instituto Panamericano pues un gran honor y un gran orgullo haber contado el día de hoy con tu presencia a nombre de Julio César Cerruti, que por cierto te manda un caluroso saludo. Aquí Silvia González y Julio César Cerruti hacen comentarios, ¿verdad?, de positivos y muy interesantes de la conversación que estamos teniendo. Y pues agradecerte, Oscar Arredondo, por tu tiempo y tu espacio, y tal vez algunas palabritas finales que quieras darle a los amigos del instituto. Al contrario, es un placer para mí estar ahí con ustedes, entre ustedes, y que sea la oportunidad de agradecerles el interés en lo que hago, en lo que escribo. De todas maneras, pues lo que hago y lo que escribo es para todos ustedes, y siempre he tenido de parte de Julio César, de parte tuya, una acogida muy grande, un apoyo constante. A los que nos están escuchando, a los oyentes, a los que están por ahí comentando,
mil gracias por su presencia y de nuevo mi gratitud eterna para todos ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde, Oscar, y nos vemos próximamente en otro programa más de Entre Amigos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.